Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este tutorial. Eh, Tiene relación, obviamente, con el análisis DOFA, a lo cual es en sí elaborar un diagnóstico de la unidad productiva. Todas las personas, todas las fincas, todas las asociaciones, incluso una persona que tenga un pequeño negocio ya se considera como una unidad productiva. ¿Por qué? Porque esa unidad tiene un proceso de producción o produce un servicio y al mismo tiempo le genera ingresos. Entonces, esa unidad productiva está rodeada de un entorno y de un sector productivo, lo cual les permite que así puedan poner en marcha las ideas de negocio que ustedes tienen. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, puede ser un negocio de arepas, ¿cierto? Esa es una unidad productiva generada por una persona o dos personas quienes colaboran en el proceso tienen un mercado que son los clientes, ya sea que compren una, dos, tres a cantidades más grandes, ¿sí? Y por tanto están rodeadas de un entorno, ¿cierto? Donde también hay competencia, donde también encontramos otras personas que tengan puestos de arepas, que vendan quizás más o de otras calidades o quizás diferentes formas de preparación, ¿cierto? Pero que también esa unidad productiva le genera ingresos no solo para las personas que colaboran, sino para las familias que están involucradas allí. La generación de empleo es una de las formas en que hacen que crezcan las empresas u unidades productivas. Los objetivos realmente que tiene realizar un análisis DOFA o un diagnóstico como tal es monitorear en sí el mercado actual, es identificar los requerimientos de ese mercado, además también encontrar diferentes variables de calidad que afecten el producto. También nos permite identificar problemas y con ello empezar a priorizarlos, de manera de que todas estas actividades van relacionadas tanto al producto, al servicio, como el comportamiento y la gestión de la empresa. Las empresas, vuelvo y les digo, una empresa es cualquier tipo de índole, desde una finca, desde una empresa unipersonal, o sea, una persona que tenga un solo dueño, un restaurante, ¿sí? Etcétera. Todas son empresas. Las empresas no se miden por una infraestructura solamente, sino también por el número de personas que participan en ella. Y además, sin importar su tamaño, es la influencia que tienen dentro de un mercado. El mercado no es solamente la galería de mercado o los mercados campesinos. El mercado son todos los que influyen en la compra y venta de productos o servicios. Aquí tenemos el modelo de la unidad productiva. La empresa, ¿cierto? O la finca, o el puesto de arepas, ¿sí? O la señora que vende productos de revista, o la tienda, ¿sí? O la tienda de café, ¿cierto? Cualquier empresa está influenciado en una regulación económica nacional, es decir, esa regulación económica especialmente se deriva al tema de precios, lo cual, ese tema de precios influye de acuerdo pues precisamente a la colocación de los productos en esos mercados. También tenemos dentro de esa regulación económica ya lo que es el gobierno y demás entidades que puedan influir dentro del desarrollo de esa empresa. Esa empresa también tiene unos competidores. Esos competidores, ¿quiénes son? Otras empresas que produzcan el mismo producto o servicio. Si estamos hablando de un puesto de arepa o un restaurante, ¿sí? Tiene una competencia. ¿Cuál es su competencia? Pues otros puestos de arepa y otros restaurantes que quizás vendan más cantidades de producto, que quizás tengan una variabilidad en sus productos, sí, quizás que tengan un mejor servicio o que tal vez llevan más tiempo de estar trabajando en el sector.
y por ende de esos competidores no se trata de hacer una competencia desleal como sucede en la mayoría de organizaciones hoy en día, que siempre se utiliza la difamación, es decir, hablar de lo que no existe para poder lograr un lugar dentro del mercado. La competencia debe ser leal y esa competencia leal es ¿qué tiene esa empresa que me permita a mí crecer, que yo pueda tomar como aprendizaje, que me permita elevarme, ¿cierto? Para poder así mismo hacer crecer mi empresa. La empresa tiene un proceso productivo, sea un producto o servicio, tiene un proceso de producción. Este proceso de producción está influenciado por unas etapas, por unos insumos, por una mano de obra, por una maquinaria, ¿cierto? De igual manera los servicios están influenciados por una mano de obra, ¿cierto? Y todo eso se denomina costos de producción. Esa es una de las grandes fallas de la mayoría de las empresas. Consideran que llevar los costos de producción y simplemente vender ya están generando una ganancia, pero no, hay que saber cuáles son esos costos y esos gastos. Además de ello, determinar cuáles son las inversiones. También debo estimar cuál es mi capital como tal y pues obviamente generar unos ingresos. ¿Cuáles son esos ingresos totales, ingresos netos y cuáles son realmente los que me queda a mí como tal en ganancia de ese desarrollo de ese producto o de ese servicio que estoy realizando? Ese producto o servicio se coloca en el mercado y en el mercado no me voy a ir a producir o a vender lo que a mí me guste. Yo tengo que producir o vender lo que necesita el mercado. Para ello, las empresas deben hacer un análisis de mercado o un estudio de mercado. Siempre consiste en preguntar qué les gusta, cómo lo quieren. Un ejemplo claro es el tema de café. Café tiene unas necesidades de mercado. Actualmente hablemos de calidad, venta de lotes, microlotes, procesos de café. Pero vemos que algunos solamente se dedican a colocar cafés, son sellos de certificación, pero si el mercado no te lo está pidiendo, pues no tienes por qué colocarlo. Debes ajustarte a esas necesidades del mercado. Es así como realmente logras competir y ser quizás no los mejores, pero sí sostenerse en el mercado. Las empresas o unidades productivas tienen cuatro componentes. El primero de ellos son los actores. Esos actores son tanto las personas que lo conforman como también otras entidades o empresas que hacen parte de su desarrollo y crecimiento. Está la organización como tal, que es el tejido social y obviamente que son las personas que tienen una participación democrática y construyen relaciones entre sí para poder generar un apoyo mutuo. Además, estas unidades productivas tienen un objetivo y su objetivo es aprovechar y desarrollar las capacidades que tienen cada uno de ellos y con tal de favorecer su desarrollo, además de que sea un desarrollo sustentable. Y por último, cuentan con unas estrategias. Estas estrategias generan, difunden y hacen una transferencia y apropiación social de su conocimiento a través, obviamente, de capacitaciones, a través de aplicación de tecnología, de innovación. Empresa o emprendedor que no se capacite está dispuesto a correr mayores riesgos por desconocimiento. En sí, y con todo lo explicado anteriormente, el análisis DOFA nos permite también obtener un estudio de la situación de la empresa o del proyecto que yo estoy realizando. Si yo tengo, tomemos nuevamente el ejemplo del puesto de arepas. Si yo tengo un puesto de arepas en la cual yo ya llevo un año trabajando, pero resulta que cuando empecé me iba muy bien en las ventas, pero poco a poco estas han ido disminuyendo. ¿A qué se debe?
Bien, entonces hacer un análisis DOFA me permitirá saber cuál ha sido realmente el problema que yo tengo. Y con ello también debo hablar con mis clientes o los que tuve anteriormente, por qué no volvieron a comprar y los que tengo, qué es lo que los sostiene para seguirme comprando. Por lo tanto, ese análisis DOFA me permite analizar todas las características internas, es decir, las debilidades y fortalezas que tengo yo como empresario. Y también me permite analizar la situación externa, es decir, las amenazas y oportunidades que tengo a mi alrededor. A partir de esta información, pues obviamente puedo tomar decisiones y así hacer cambios que me permitan mejorar mi rendimiento entre el mercado y el sector económico. Existen unos factores claves del éxito de mi negocio. Cualquier negocio tiende a tener éxito y obviamente dentro de estos aspectos o factores claves, inicio que debo tener unos recursos y una capacidad y experiencia. Los recursos no solamente es el dinero, no, también son las capacidades, es decir, ¿será que sí conozco o no conozco sobre el tema que voy a desarrollar? ¿Qué experiencia tengo? Si estamos hablando de un puesto de arepas, debo conocer, sé realmente qué materiales necesito, soy capaz de hacerlo y de qué manera puedo hacerlo. ¿Cuento con experiencia para desarrollarlo? ¿Estoy dispuesta a aceptar que me tenga que ocupar bastante tiempo para hacer una preparación y un alistamiento de insumos e ingredientes que yo requiera para ello? Bien, también existe una metodología de trabajo. Esta metodología de trabajo o forma de trabajo está relacionada con qué tiempo le voy a dedicar, de qué manera voy a realizar mi producto, además, con qué personas cuento y cómo vamos a trabajar armónicamente, ¿cierto? ¿Qué horario dispongo para desarrollar o crear mi producto y qué horario dispongo para la venta del mismo? También existe una tecnología que se refiere a las plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas no son solo las redes sociales como el Facebook y más, no, o una página web. Las plataformas tecnológicas también hacen referencia a qué existe como tecnología que yo pueda aplicar en mi idea de negocio. Bueno, en este caso estaríamos hablando de lo que son maquinaria o quizás herramientas, ¿sí? U otros materiales. Por ejemplo, un molino eléctrico, ¿cierto? Que tenga una mayor capacidad y me genere rendimiento y que además este rendimiento debe estar relacionado con la calidad de molienda o la calidad de la masa que yo requiero de mis arepas, por ejemplo, o el asador que tenga una capacidad de ancho, largo y que además de ello pues sea de un material resistente y obviamente que durable, ¿cierto? Y también viene una negociación. Esta negociación está relacionada con el tiempo y el presupuesto. Negociar no solamente es sortear el precio de un producto, negociar es saber que mi tiempo tenga obviamente un buen valor y por ello debo tener en cuenta qué presupuesto he manejado, cuáles han sido mis inversiones y que esas inversiones las pueda recoger a un mediano plazo. Por eso es que muchas veces no se sabe ni siquiera dar un valor a un producto, porque ni siquiera contamos y creemos que porque si yo misma elaboro las arepas no tiene un valor mi jornada de trabajo, no, por el contrario, es una jornada de trabajo que aunque yo no me lo pague en ese momento, voy a recoger los ingresos a través del tiempo, pero tiene un costo y eso vale. Entonces, estos cuatro factores claves de éxito me permiten llegar aquí de manera de que yo pueda llegar a lo largo y obtener pues obviamente un crecimiento real. El análisis de hojas tiene cuatro partes, obviamente tiene aspectos negativos y positivos, y de origen interno y de origen externo. De origen interno tenemos como aspecto negativo las debilidades, son todas las carencias y limitaciones desfavorables propias, es decir, ¿en qué estoy fallando?
¿sí? Es muy importante hacer un reconocimiento personal y sobre todo de la actuación que tenemos nosotros mismos frente a nuestra idea de negocio. Estamos siempre dispuestos a criticar, señalar, ¿sí? Y muchas veces a destruir con palabras las demás empresas o entidades, pero no estamos dispuestos a reconocer qué hacemos nosotros, qué no estamos haciendo bien y en qué debemos mejorar. Por eso el análisis DOFA es necesario, ¿sí? Para todas las empresas y organizaciones. Dentro de los aspectos positivos que tienen un origen interno encontramos las fortalezas, que son todas las características y habilidades favorables propias. Es decir, ¿qué tengo yo que pueda hacerme mejor? ¿Cuáles son mis talentos? De hecho, ¿qué tiene mi empresa que se diferencia de los demás? ¿Mi puesto de arepas que hace que sea diferente? ¿Sí? ¿Por qué muchas veces la gente me prefiere a mí? Tenemos también los aspectos de origen externo como son las amenazas y considerados como aspectos negativos. Esas amenazas son las que hay afuera, es decir, qué factores externos desfavorables encuentro, qué me genera una amenaza como tal. La competencia, de pronto el precio, en fin, cualquier tipo de factores. Y dentro de los factores positivos de origen externo están las oportunidades, que es un factor favorable. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué entidades o qué personas pueden darme la oportunidad para crecer? La capacitación, el conocimiento, quizás el reconocimiento de experiencias, todo eso hace que permita de que pueda crecer armónicamente. Por ello es importante que consideremos de que las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas hacen parte del crecimiento tanto personal como de la empresa. Entre las fortalezas y debilidades es muy importante analizar los recursos, el riesgo, el tipo de portafolios y las actividades. Todos ellos están relacionados con el capital, los recursos humanos, con qué cuento, con qué no cuento. Además, qué riesgo asumo en la relación entre los recursos y todas las actividades de la empresa. ¿Me alcanzan? ¿No me alcanzan? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? También debo saber de qué manera puedo consolidar todas mis actividades y obviamente esas actividades tienen que ver tanto en la parte gerencial, estratégica y como la creatividad. Tengan en cuenta que este análisis DOFA no se aplica solo a una empresa grande, se aplica a todas las empresas, incluyendo desde un puesto de arepa en adelante. También dentro del análisis DOFA, las oportunidades y amenazas nos confieren de que podemos encontrarlas en todo aquello que esté afuera, pero las oportunidades me permiten generar altos rendimientos. También hay dos desempeños que pueden mejorar dentro de ese proceso de producción. Y las amenazas pues obviamente van a ser aquello que me van a generar muchas dificultades. Por eso es importante analizar tanto la estructura, proveedores, los canales de comercialización, mercados, competidores. Además, también existen unos grupos de interés como son los gobiernos, las instituciones públicas, gremios, las demás comunidades y por ende también los aspectos geográficos, políticos y legislativos que me apoyen o desaprueben el desarrollo de mi actividad. Bien, entonces viene la primera actividad. Debes crear el análisis DOFA de tu unidad productiva o de tu localidad o de tu barrio o de tu vereda con relación a la producción de hortalizas. Entonces, vamos a ver qué necesidades realmente encontramos, qué oportunidades tengo, en qué estamos fallando. Además, cuáles son nuestras posibles amenazas, ¿sí? Y de hecho, ¿qué me hace ser mejor productor frente a la producción de hortalizas? ¿O qué me puede generar la producción de hortalizas o crear una huerta? Bien, entonces esa será la primera actividad, la cual puedes enviar al grupo de WhatsApp o a mi WhatsApp personal. Muchas gracias.